Todos nosotros nos hemos realizado en algún momento de nuestra vida un examen de laboratorio, ya sea porque estábamos enfermos o simple y llanamente porque queríamos confirmar cuál es nuestro estado de salud para determinado momento. En cualquiera de los casos, cuando se realiza un examen de laboratorio o se interpretan los resultados del mismo, se deben tener en cuenta muchos factores que afectan en dicha interpretación. Es por eso que el día de hoy quiero hablarles acerca de estas consideraciones que deberíamos tomar en cuenta tanto los pacientes como los médicos al momento de decidir si se realiza un examen de laboratorio o no, así como qué tan frecuente o qué tan importante es la repetición del mismo a lo largo del tiempo. Bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy acerca de los exámenes de laboratorio. Cosas que más frecuentemente pasan tanto en la práctica clínica como inclusive a través de estos medios digitales es que con frecuencia una persona, un paciente, un conocido nos manda a los médicos un examen de laboratorio y dice: doctor, me he realizado este examen de laboratorio, estos son mis resultados, ¿qué me dice usted? ¿O qué opinión le merecen a usted estos resultados? Y aquí es el primer punto que quería tratar, es la interpretación que hace un médico acerca de los resultados de una prueba de laboratorio. Lo más importante que quiero decir respecto a esto es el hecho de que los médicos no tratamos exámenes de laboratorio, es decir, los médicos nos dedicamos a tratar personas, a tratar pacientes, a tratar seres humanos, no exámenes de laboratorio. Por lo tanto, si bien los exámenes de laboratorio son indispensables en la gran mayoría de los casos para un adecuado diagnóstico, una adecuada orientación, para una adecuada toma de decisiones y administración de una conducta médica, los médicos no tratamos exámenes de laboratorio, tratamos pacientes, tratamos personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Un examen de laboratorio aislado, sin mayor información, generalmente no da la información suficiente para llegar a una conclusión lo suficientemente sólida o lo suficientemente válida. Es decir, una prueba de laboratorio, un resultado de laboratorio aislado, sin mayor información, es muy pocas veces concluyente para un médico. Y aquel médico que probablemente da una conclusión precipitada ante un examen de laboratorio sin tener ninguna otra información, probablemente está corriendo un alto riesgo de cometer una equivocación. Es por esto que cada vez que hacemos el análisis de un examen de laboratorio es necesario conocer bajo qué circunstancias se hizo esa prueba de laboratorio, qué síntomas acompañaron o motivaron al paciente a que consultara y se realizara esos exámenes de laboratorio, y para poder así llegar a una conclusión adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona sana, sin síntomas, acuda a realizarse una prueba de laboratorio estando en ayuna o realizando una serie de preparaciones previas a la realización de la prueba de laboratorio, a que una persona con síntomas específicos de una enfermedad acuda a realizarse una prueba específica para esa enfermedad. Es decir, por ejemplo, si ustedes me escriben hoy y me dicen: doctor, me hice una hematología y tengo este valor de hemoglobina. Ese valor de hemoglobina, sin más información, a mí no me permite llegar a una conclusión per se. No es lo mismo una hemoglobina baja en un paciente pediátrico, en un paciente adulto sano o en un paciente mayor con una demencia. Sí, la interpretación de esa hemoglobina es completamente diferente en los tres casos y la conducta a seguir será diferente en los tres casos. Por lo tanto, los exámenes aislados de laboratorio no son por lo general una prueba concluyente o lo suficientemente sólida para llegar a una definición o a una conclusión válida. Es decir, se necesitan del examen físico, del interrogatorio, del contexto en el cual se hizo la prueba de laboratorio, y muchas veces inclusive tenemos que analizar las unidades en las cuales están hechas, los rangos de referencia, porque nos dice acerca de qué tipo de prueba se realizó, o inclusive la confianza que tengamos en el laboratorio en la cual se realizó esta prueba. Ok, una vez que conocemos que la interpretación depende íntimamente tanto de los síntomas, del tipo de pacientes y de las condiciones en las cuales se hace el examen, tenemos que decir
que otra situación frecuente es que los pacientes acuden a la consulta y dicen, doctor, quiero hacerme un chequeo y quiero que me haga estos exámenes. O que cuando te presentan estos exámenes y uno pregunta, ¿por qué te los hiciste? Es que yo cada cierto tiempo me hago estos exámenes para saber cómo estoy. O incluso me dicen que no, es que yo quiero descartar que no tenga tal o X enfermedad. Y de aquí sale entonces la segunda situación de la cual quiero hablarles, es decir, qué tan útil o qué tan necesario es la realización de pruebas de laboratorio. Y tenemos que tomar en cuenta básicamente dos condiciones, es decir, qué tan necesario es hacer pruebas de laboratorio en un paciente sano o asintomático y qué tan necesarios son la realización de pruebas de laboratorio en un paciente enfermo, diagnosticado o con síntomas o alto riesgo de sufrir una enfermedad, porque son situaciones diferentes. Hablemos primero de ese paciente sano que no tiene síntomas y se quiere hacer pruebas de laboratorio para descartar o para verificar cuál es su estado de salud. En primer lugar, quiero decir que cada día más hay consenso en las sociedades médicas de que las pruebas de laboratorio hechas en formas aleatorias para descartar condiciones son menos necesarias de lo que se pensaba anteriormente. Es decir, con frecuencia se decía anteriormente que anualmente teníamos que hacernos una hematología completa, un perfil 20, es decir, pruebas de transaminasa, urea, creatinina, proteínas, colesterol, etcétera, 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 porque era recomendable hacerla 1 o 2 veces por año. O que para descartar X o Y enfermedad se deberían hacer pruebas a partir de los 30 o los 35 o los 40 años, todos los años, y esas pruebas incluían examen físicos, imágenes, pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera. Cada día más se entiende en las sociedades médicas que estas pruebas en formas aleatorias pocas veces son útiles y pocas veces dan resultados que nos ayuden a prevenir una enfermedad mayor o una situación más peligrosa, generando por lo general la realización de muchas pruebas, pérdida de tiempo, gasto de dinero e inclusive estrés para los pacientes. Y me voy a explicar acerca de este punto. Es decir, cuando hacemos una prueba de laboratorio generalmente lo hacemos para diagnosticar o descartar una condición específica. Pero cuando no existe síntomas, simplemente hacemos una prueba al azar que no sabemos qué va a obtener. Pues los estudios demuestran que más del 90% de las veces que hacemos una prueba de laboratorio, un estudio imagenológico o cualquier tipo de examen, sin que exista un síntoma o una condición que justifique su realización, en más del 90% de las veces no vamos a encontrar ningún tipo de hallazgo. Es decir, que en 9 de cada 10 veces que hacemos este tipo de exámenes no encontramos absolutamente nada. Y que en la mayor parte de las veces que sí encontramos una alteración en esas pruebas, por lo general no representan un peligro para el paciente. Es decir, pueden ser falsos positivos, errores de laboratorio o simplemente condiciones transitorias que no van a afectar la salud del paciente y que muchas veces por encontrarla nos lleva a realizar más intervenciones, más pruebas, más exámenes que por lo general no terminan en nada y lo que representan es un estrés para el paciente y un gasto de dinero. De ahí que cada día se recomiendan menos estas pruebas aleatorias en las diferentes sociedades. Cuando hablamos, por ejemplo, de prevención de ciertas enfermedades o ciertas condiciones que sí ameritan cierto tipo de descarte o de estudios cada cierto tiempo, como podrían ser, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, inclusive el cáncer de colon. Debo decir que cuando existen riesgos para la persona de sufrir estas condiciones, hay protocolos específicos que están determinados por cada sociedad en cada país o por lo menos en cada gran continente como en América y Europa, donde se definen qué tan necesarios son estas pruebas en función del riesgo que tenga cada paciente. Por ejemplo, en el cáncer de próstata anteriormente se decía que todos los pacientes mayores de 40 años tenían que ir a un examen físico prostático más una realización de antígeno prostático. O, por ejemplo, que toda mujer mayor de 30 años tenía que hacerse el autoexamen de mama y en caso de encontrar alguna alteración,
ir a realizarse un ecosonograma y una mamografía. En cualquiera de estos dos casos se ha determinado, por ejemplo, que si no existen factores de riesgo que aumenten o hagan que este paciente sea o tenga una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad, la gran mayoría de las veces estas pruebas en edades tempranas no llevan absolutamente a nada más a que a un gasto de dinero o a la realización de estudios innecesarios. Es decir, que si no tenemos un factor de riesgo, no tenemos síntomas, no somos población de alto riesgo para sufrir de ciertas enfermedades, muy probablemente las pruebas que realicemos en búsqueda de la misma sean totalmente innecesarias. De ahí que se han estipulado muy bien cuáles son las poblaciones de riesgo en cada tipo de enfermedad que es prevenible. Es decir, se ha determinado quiénes son las personas o los pacientes que tienen alto riesgo de sufrir cáncer de próstata o cáncer de mama o cáncer de cuello uterino y qué tan frecuente o qué tan seguido y cuáles pruebas se tienen que realizar en cada caso específico. Si no perteneces a estos grupos de riesgo, probablemente no tenga ningún sentido realizar la prueba en forma aleatoria. Si quieres saber cuál es tu riesgo para una de estas enfermedades, convérsalo con tu médico y así podrás determinar si es necesario o no la realización de pruebas adicionales o pruebas de despistaje para dicha enfermedad. Ahora bien, en el caso de que no sea una persona sana, sino que sea un paciente o una persona que ya sufre una enfermedad conocida, ya sea una enfermedad crónica o aguda, y que amerite realizarse pruebas de laboratorio. Primero, si es para el diagnóstico, las pruebas de laboratorio generalmente tienen que estar orientadas por una sospecha clínica. Me explico. Imaginen que usted quiere cazar un león. Si usted se encuentra en el medio del mar y hay un animal, y usted está en el medio del océano y hay un animal, usted no va a sospechar que ese animal que está en el océano sea un león. Si usted se encuentra en África, muy probablemente escucha un animal o sospecha que es un animal, usted puede pensar que ese animal es un león. No va a pensar que ese animal es una ballena, por muy grande que sea. Es decir, vamos a realizar pruebas en función de la sospecha clínica. Si usted está, por ejemplo, en un país de Latinoamérica y tiene un cuadro febril, probablemente tenga que descartar causas infecciosas que produzcan enfermedades febriles, como podría ser el dengue, como podría ser la fiebre amarilla, como podría ser el chikungunya, el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si usted vive en Canadá y tiene un cuadro febril, le aseguro que no tendrá mucho sentido realizarse una prueba para fiebre amarilla o inclusive para dengue, ya que estas enfermedades no existen en esta zona. Es decir, que independientemente de que haya un motivo que justifique la realización de una prueba de laboratorio, estas pruebas de laboratorio deben tener una orientación clínica. Y ahí más o menos vamos al primer punto que tocamos, es que necesitamos conocer cuál es la historia del paciente, cuáles son los síntomas del paciente, dónde vive el paciente, bajo qué condiciones vive, y esto nos orientará a pedir los exámenes de laboratorio más necesarios. Ya que en muchas ocasiones, sobre todo en países de Latinoamérica, escucho de muchos pacientes el hecho de que han gastado cientos de dólares en la realización de pruebas de laboratorio que la mayoría de ellas no dan resultado, pero necesita hacerse una prueba de laboratorio que sí es necesaria para el diagnóstico y ya no dispone de recursos para su realización. Recordemos que los exámenes de laboratorio cuestan mucho dinero por lo general, ya así tengan un seguro, así sean realizados por la administración pública o sean realizados en forma privada. Los exámenes de laboratorio son un recurso que debe administrarse para aprovecharse lo más posible y para que se realicen las pruebas necesarias y no desperdiciar, sobre todo, tiempo y dinero en pruebas que son innecesarias. Por otra parte, si ya se tiene un diagnóstico y se está haciendo un seguimiento de un paciente, existe algo que, y esto es más que todo para los médicos, se debe tomar en cuenta. Es el hecho de qué tan necesario va a ser la realización de esa prueba de laboratorio. Sí, qué es lo que espero encontrar en esa prueba de laboratorio y si ese resultado que yo espero encontrar va a afectar la conducta médica que estoy tomando. Es decir, si voy a realizar una prueba de laboratorio, debo pensar qué espero conseguir en esa prueba.
Si espero conseguir algo, entonces tengo que pensar cómo ese algo va a afectar mi tratamiento. Y pongamos un ejemplo. Imagínense un paciente que consulta por un cuadro probablemente respiratorio en el cual en el examen físico y los exámenes de ingreso se le diagnostica una neumonía. Esos exámenes de ingreso incluyen exámenes de hematología, rayos X, entre otros. En el momento de decidir cuándo voy a realizar estudios de seguimiento para este paciente, debo tomar en cuenta el hecho de qué tan frecuentemente se modifican los exámenes de laboratorio, qué tan rápido se modifican y qué va a significar esa modificación para mi conducta. Si, por ejemplo, ya yo tengo decidido que el tratamiento de un paciente van a ser 7 días y eso es lo mínimo que va a recibir, probablemente no tenga ningún sentido realizarle pruebas de laboratorio cada uno de esos 7 días porque no van a modificar mi conducta. Sin embargo, si en algún momento yo determino que la situación no va mejorando y probablemente necesite realizar algún cambio en el tratamiento, probablemente ahí sí se justifica la realización de exámenes adicionales. Entonces tenemos que disminuir en la medida de lo posible el número de exámenes que realizamos a estos pacientes cuando ya tenemos una conducta decidida. Muchas veces la realización seriada de exámenes representan solamente un aumento de los costos de hospitalización o de los costos de tratamiento sin que esto repercuta realmente en una mejoría o un deterioro del estado de salud del paciente que estamos tratando. Por ejemplo, si usted tiene el colesterol elevado en sangre, es decir, tiene una hipercolesterolemia, muy probablemente no tenga ningún sentido de que usted se realice exámenes de colesterol todos los meses, puesto de que estos resultados no cambian en forma significativamente importante en cuestión de días u horas. Es decir, son exámenes que lo importante es sus valores a largo plazo. Entonces probablemente es mejor que se realicen estos exámenes de ser necesario si quieren realizar una rutina, un chequeo, una, máximo 2 veces al año, a que se realicen pruebas de colesterol todos los meses. Cosa diferente, por ejemplo, que de un paciente diabético donde probablemente los valores de glicemia influyen significativamente en el tratamiento que tienen que recibir, no solamente a largo plazo, sino día a día, es decir, inclusive comida a comida. Entonces probablemente un paciente diabético que tenga que medir su glicemia sí lo tendrá que hacer inclusive varias veces al día, mientras que un paciente con hipercolesterolemia, es decir, con el colesterol alto, valdrá más que suficiente que se haga una prueba una vez o máximo 2 veces por año. En conclusión, al momento de decidir si vamos a solicitar o realizar un examen de laboratorio, así como al momento de interpretar los mismos, debemos tomar en cuenta factores como, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente sano, de un paciente enfermo, de los síntomas o las manifestaciones que tiene el paciente, los antecedentes, su estilo de vida, el costo-beneficio que van a traer estos exámenes o estas pruebas de laboratorio para el paciente, así como el hecho de que cómo va a afectar el resultado de esos exámenes a las siguientes conductas médicas, diagnósticas o de tratamiento que tendremos en este caso en particular. Así que si quieres realizarte pruebas de laboratorio, ya sea de forma diagnóstica o como rutina, consulta con tu médico y discute asuntos como a qué grupos de riesgos perteneces y qué exámenes de laboratorio serían los más adecuados para tu edad, tu condición o los factores de riesgo que existen en tu vida. Si te ha gustado este video o te ha parecido interesante, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte, compartir este video con amigos, familiares e inclusive con tu médico de confianza. Puedes dejarme tus preguntas en los comentarios, los cuales trato de leer y responder a la brevedad posible. Y nos vemos en una próxima cápsula.